En Psicoactúa, la Unidad de Psicología y Medicina de la Salud del Hospital Internacional Medimar, abordamos los problemas psicológicos de nuestros pacientes con profesionalidad, calidez y discreción. En Psicoactúa disponemos de profesionales especializados en psicología infantil, logopedia, trastornos alimentarios, terapia de adultos, adicciones y mediación familiar, tratamientos ambulatorios o con posibilidad de ingreso hospitalario. Psicoactúa, haciendo fácil lo difícil. Muy buenas noches, bienvenidos como cada miércoles a En Terapia. En nuestra vida nos vemos envueltos muchas veces en situaciones que no sabemos bien cómo gestionar. La intervención de un tercero puede ayudarnos no solamente a salir de esa situación, sino de la manera que sea más beneficiosa para las partes que estén involucradas. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la mediación. El conflicto es parte consustancial de la naturaleza humana, así como de las diferentes manifestaciones culturales y sociales de nuestra especie. Es por eso que constatamos cómo el ser humano se ha visto obligado a lo largo de toda la historia a buscar soluciones y fórmulas a través de las cuales poder relacionarse con esta particular expresión de nuestra conducta social. La mediación, en cualquiera de las formas aproximativas con las que se ha presentado en diferentes momentos históricos, se ha convertido en una fórmula de éxito para resolver conflictos tanto en el ámbito local como en el comunitario. Un modelo de búsqueda de acuerdos que en la actualidad ha llegado a representar una alternativa viable a la tradicional vía judicial. Pues para hablar sobre el tema que tenemos hoy sobre la mesa, que es la mediación, contamos en plató con Chelo Hernández Alesón. Buenas noches. Y con María Dolores Hernández Gutiérrez. Buenas noches. Venías, contigo hemos estado en algún otro programa anterior. Ambas son mediadoras y socias de Medialogos, gestión de conflictos. Aunque nos han dado unas pinceladas en este vídeo que es confeccionado en la UNED, ¿no? Lo habéis comentado. Sí. Como hacemos siempre, vamos a empezar a definir y a dejar claro qué es esto de la mediación, que a lo mejor el nombre nos puede dar alguna pista, pero yo creo que no lo tenemos claro, ¿verdad? No, mira, la mediación es un sistema alternativo al sistema judicial en el que las partes tienen que llegar a una solución que es su solución. El mediador es un tercero neutral que les ayuda para que puedan llegar a ese acuerdo, que será un acuerdo estable y duradero. Se dice siempre que la mediación es un sistema no adversarial. ¿Por qué? Porque vivimos actualmente, como se ha dicho en el vídeo, en una sociedad que está llena de conflictos. Siempre estamos competitivos, estamos siempre en una sociedad de ganar-ganar, de ganar-perder, y en mediación lo que se busca es que ambas partes ganen, que ambas partes vean satisfechas sus necesidades. Que ambas partes ganen. Y aquí también hay un poco de debate, ¿quiénes son los mediadores? ¿Qué figura tenemos aquí? ¿Qué formación hay que tener? Son varias preguntas. Bueno, el mediador en principio es la persona imparcial que se pone al servicio de las partes en conflicto para facilitarles el que lleguen a una solución satisfactoria para ambos. Mediador, bueno, pues ahora afortunadamente tenemos una ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles en las que se establece quién puede ser mediador. Mediador, desde luego, es una persona en posesión de todos sus derechos civiles, habilitado, que tiene, para la ley, tiene que tener una formación universitaria o en formación profesional de grado superior y tener una formación específica en mediación.
Eso es lo más peliagudo porque no está definido todavía. Desde luego la ley no aclara efectivamente qué es esa formación en mediación. Resolución de conflictos es de lo único que habla. Pero sabemos que el reglamento va a salir dentro de un tiempo, seguramente después del verano, y ahí sí que ya se especifica un poco más en qué va a consistir. Pero lo que sabemos hasta ahora es que solamente se van a exigir unas 60 horas de formación. Y el debate está en qué va a consistir esa formación. La calidad del mediador dependerá efectivamente de esa formación que tenga. Pero ¿hay algunos perfiles que se adecúen más para esto? Para mediar. Hay personas con cualidades naturales efectivamente para mediar, pero no confiamos en la naturalidad y entonces nosotros pensamos que desde luego hay unos determinados perfiles más adecuados, pero no los únicos. Por ejemplo, por los temas que se vienen a tratar en mediación sí que consideramos que los que tienen formación de base jurídica o psicológica, es decir, sociólogos, claro, abogados, psicólogos, tienen más facilidad para aprender las técnicas con las que se desarrollan los procesos de mediación, pero no son los únicos y desde luego la ley lo abre a todo el espectro universitario o de formación superior. O sea que hasta que no salga esto, pero sí que está como profesión, está reconocida y... Bueno, se va a reconocer. De hecho, las comunidades autónomas ya teníamos leyes de mediación, específicamente mediación familiar, y ahí sí que hay una confrontación con la nacional, que va a salir en torno a eso, a las 60 horas, cuando en la mediación familiar se especificaba que al menos se necesitaban 220 horas para ser mediador. Pero básicamente la mediación, el mediador se va a dar cuenta que necesita más formación que esas 60 horas donde se dan generalidades, digamos, y poca práctica, porque hay una parte de práctica nada más en que es obligatoria, un 30, un 40%, un 50%, pero realmente el que se siente mediador se va a dar cuenta que va a necesitar una mediación continuada y muy específica en todas las técnicas de mediación. Porque aunque en España estamos así, en otros países, yo sé que en Argentina, por ejemplo, lleva muchos años de ventaja. Sí, llevan bastantes años de ventaja con respecto a nosotros, pero no solamente en Argentina, porque muchas veces la gente cuando oye hablar de mediación dice eso son cosas de los argentinos. ¿Ah, sí? ¿Dicen eso? Mucha gente nos lo comenta. He puesto ese ejemplo porque conozco una... Sí, pero sí que realmente en Estados Unidos la mediación está muy implementada. Ten en cuenta que allí, por ejemplo, la justicia es muy cara y depende de en qué estados, incluso la mediación es obligatoria con carácter previo a interponer una demanda. En Argentina también, en Argentina también se estableció como paso previo. Obligatorio, no se aconseja, se aconseja el que a lo mejor te puedas someter al proceso de mediación, pero acudir a la sesión informativa de mediación es obligatoria. Luego ya quedarte es voluntario, porque si no, si una de las ventajas de la mediación es que es un sistema voluntario y por eso va a ser el acuerdo más efectivo, evidentemente si fuera obligatorio quedarse todo el tiempo en la mediación estaría perdiendo uno de sus principios básicos, pero la mediación está implementada también en Inglaterra, en los países escandinavos, en muchísimas partes, está hace muchísimo tiempo. Sí, los anglosajones, cosas, claro, los anglosajones que muchas veces los tomamos como referentes, como que son por su cultura más efectivos que nosotros, también la tienen aplicada hace mucho tiempo. Lo que estabas comentando de la formación, una cosa que nosotros comentamos muchas veces entre nosotros es que la mediación tiene dos cosas distintas para ser mediador, y es la aptitud, que es el título, la formación que puedas tener, y ahora mismo están saliendo, desde que se promulgó la ley a nivel estatal, muchísimos cursos que te va a dar esa aptitud, y otro que es la actitud. O sea, el ser mediador es una forma de vida, te implica ya un cambio propio como persona. Entonces, no todo el mundo simplemente porque tenga el título va a poder ser mediador, porque es lo que está diciendo Chelo, cuando tú empieces a formarte como mediador, esos cursos, te darás cuenta de que te faltan muchísimas técnicas, muchísima formación para de verdad ser un buen profesional. Claro, y al final, una vez que te metes es un continuo, como otras profesiones, en mi caso como psicóloga, por ejemplo, tienes que estar constantemente actualizándote. Hay gente que se preguntará si la mediación es lo mismo que un arbitraje. No. Mira, la diferencia que puede haber entre la mediación y el arbitraje es que el arbitraje es un sistema muy parecido, un proceso muy parecido al judicial. Tienes una persona que es el árbitro, que es quien al final va a dictar un laudo que será ejecutable y que será él, un laudo, que es como, el laudo sería como, por decirlo entre comillas, una sentencia. Una sentencia, claro, para el laudo. entendernos. Entonces, eso será luego ejecutable, pero será la solución dictada por el árbitro y con un proceso estándar. O sea,
tiene una serie de fases como el procedimiento judicial. La ventaja frente al judicial es que es más rápido. La mediación es un proceso flexible, o sea, si tú en un arbitraje planteas un tema y de ese tema que se ha planteado y que se ha presentado no te vas a poder salir, nosotros en mediación siempre decimos a las partes que todo lo que ellos quieran tratar será tratado, y cuando a lo mejor en las sesiones nosotros hacemos una agenda de los temas que se van a tratar, si a la tercera sesión te dicen de repente queremos resolver qué va a pasar con el régimen de visita de los abuelos, por ejemplo, en una mediación familiar, nosotros lo trataremos, no le diremos que como no se planteó en un principio no se va a resolver. Vale, ya entiendo. Lo vamos pero luego encima la solución no la vamos a dar nosotros nunca. El mediador no propone soluciones, las soluciones son de las partes, nosotros somos como un facilitador. A Chelo le gusta mucho una frase que decimos a veces de que en la mediación es como el puente, mientras que el conflicto es el río que pasa por en medio. O sea, nosotros somos ese canal de facilitación entre las dos partes. Pero eso será muy flexible, las partes van a poder plantear todo aquello que quieran plantear, podrán plantear cosas que no son jurídicas. Tú cuando vas a un proceso, tanto si es judicial como si es un arbitraje, te tienes que contener a unos temas jurídicos. Y una pregunta, ¿es confidencial? Porque claro, aquí sabemos que cuando vamos a un abogado o vamos a un psicólogo, la confidencialidad está garantizada. En este caso, cuando la figura a lo mejor todavía no está, también... Ese es uno de los principios de la mediación, efectivamente, y uno de los fundamentales principios de la mediación. El fundamental, o el primero, desde luego, es la voluntariedad. Nadie se va a sentir obligado a someterse a un proceso de mediación. Las partes acudirán bien forzados a la sesión de informativa a través de una derivación judicial, pero solamente será obligatoria ir a la informativa para que la gente sepa que existe este método y se puede utilizar, y sepa para qué le va a servir o que no le va a servir. Pero una vez ya dentro, los principios es absolutamente la confidencialidad. Precisamente ahora ha salido una sentencia en la que se refleja, se recoge ya por primera vez o escasamente por primera vez la importancia de la confidencialidad. La confidencialidad viene referida a lo tratado en mediación, a cómo se trata, los temas que se tratan y todo lo que se lleva al proceso de mediación, no al acuerdo. El acuerdo en sí nunca podrá ser confidencial, claro, porque es lo que las partes pretenden llevar a cabo, y en su caso lo que se habla, lo que se propone, lo que se aporta, ya sea documental, que no sea pública, por supuesto, que no se pueda obtener de otra manera, es absolutamente confidencial. Y además de estos dos principios, voluntariedad y confidencialidad, ¿qué otros rigen la mediación? Bueno, la flexibilidad, fundamental, la flexibilidad, es decir, para separarnos de otro tipo de resolución de conflicto, como puede ser el judicial o el que habíais hablado antes, el arbitral. El proceso de mediación es flexible, se puede interrumpir, se puede adelantar sesiones, se pueden tratar temas distintos. Es absolutamente flexible, a criterio de las partes, absolutamente. El otro principio es el de la imparcialidad básica en la persona del mediador, en el que debe tratar a las partes por igual, debe valorarlas igual, debe darles el mismo tiempo, si alguna está en inferioridad de condiciones debe revalorizarla y ponerlas a la misma altura. Y la neutralidad del mediador en que tiene que ser independiente a todo lo que sus creencias o principios le pueden influir en el tratar el tema que las partes están tratando. Aunque no esté de acuerdo con la solución o hiciera él otro tipo de solución a lo que están llegando, no debe de influirle, porque es el acuerdo de las partes. Mientras que esté dentro de la legalidad, por supuesto que eso sí que el mediador tiene que estar seguro de que los acuerdos son ejecutables o que son aceptables para la ley dentro de los marcos legales de los temas que se traten, pero el acuerdo es de las partes. Claro, entiendo, porque si no tuviéramos esto, se perdería la esencia de lo que es la mediación. Vamos un momentito a publicidad y regresamos enseguida. Bienvenido a Clínica Cazorla. Aquí encontrarás la ilusión y el compromiso de los profesionales que te acompañarán en tu camino. Clínica Cazorla, especialistas en adicciones y salud mental. Porque tu futuro está en tus manos. Javier Beltrán Abogados. Somos especialistas en derecho de sucesiones, donaciones y testamentos. Le asesoramos y ayudamos desde la redacción de su testamento hasta el completo reparto de los bienes que usted desea donar a otros o ha recibido por herencia.
Javier Beltrán, su abogado de confianza. Seguimos en Terapia con Chelo y María Dolores de Medialogos hablando sobre la mediación. Y una vez que tenemos claro más o menos lo que es la mediación, aunque siempre nos puedes ir añadiendo matices a medida que vayamos hablando, queremos saber qué tipos de mediación hay, porque sé que hay varios. A veces conocemos más la mediación familiar, pero ese sería solo uno. ¿Quién quiere empezar? Mira, Tania, realmente la mediación puede existir en todos los campos que puedas imaginar que existan una relación y que exista un conflicto. Ahora mismo los campos en los que más se está trabajando en mediación es la familiar, porque en casi todas las comunidades se empezó a trabajar por ese camino y casi todas las comunidades ahora mismo tienen leyes de mediación familiar, pero también está la mediación intercultural, está la mediación comunitaria, está la mediación sanitaria, está la mediación mercantil, la escolar, en la penal, que en la próxima reforma de la ley del Código Penal se prevé que se va a meter también la mediación penal, está la escolar, o sea, en casi todos los campos que puedas imaginar, siempre que existan conflictos y personas. Únicamente no se podrá mediar en los casos que exista violencia de género. La ley de violencia de género la prohíbe taxativamente, aunque hay una pequeña discusión porque parece que en la reforma del Código Penal puede que se meta. Eso estamos esperando a ver qué pasa y hay bastantes discusiones en todos los foros. Y también en aquellos asuntos que nosotros los mediadores podamos ver que haya algún indicio de delito. Evidentemente ahí nos tendríamos que abstener de mediar. Y como en las mediaciones siempre tenemos que garantizar la igualdad de las partes, porque eso es fundamental para que pueda haber una solución que satisfaga las necesidades de todos, también que no exista ningún tipo de patología mental que impida que una persona pueda tomar decisiones. Fuera de esos aspectos se puede mediar en todo. Entonces, claro, abarca un sinnúmero de situaciones. Las personas se preguntarán si es una vía independiente de la vía judicial. Yo es que tengo hoy una serie de preguntas que quiero que me dé tiempo a hacerlas casi todas, que nos las han hecho a través de la web. Bueno, entonces, eso te puedo decir yo, que depende el tipo de conflicto que se esté tratando. Porque hay situaciones o hay hechos o hay problemas que no se pueden llevar a cabo fuera del sistema judicial, como pueden ser en los que no dependen de las partes, como es toda la materia de familia, en concreto en lo que son los divorcios o separaciones con relación también a los hijos. Eso es indispositivo, digamos, para las partes. Entonces, no es que sea independiente, es que puede ser llevadero paralelamente. En la mediación familiar, siempre tendrá, a pesar de que haya mediación, siempre que tendrá que reflejarse en un convenio regulador que tendrá que ser llevado al juzgado a través de los abogados, dándoles una forma de convenio. En cambio, otros tipos de relaciones, incluso de mediaciones, incluso en el ámbito familiar, como puede ser relaciones o particiones de los bienes gananciales, particiones de herencia, conflictos entre hermanos por cuidado de mayores, en fin, un sinfín de conflictos en el ámbito familiar que no es imprescindible llevarlo al juzgado y que si las partes quieren asegurarse la ejecutividad de ese acuerdo se pueden plantear el protocolizarlo en una notaría, ante un notario. Y también lo que se preguntan las personas es qué beneficios tiene elegir la mediación, por ejemplo, en este tema de la mediación familiar. ¿Qué beneficios tenemos? Pues tenemos muchísimos beneficios. Mira, nosotros hablamos de que los beneficios son tanto de costes emocionales como de costes económicos. Los costes emocionales, porque cuando te metes en un proceso judicial, normalmente siempre lo que se cuenta en las demandas son las posiciones de las partes. No se están viendo cuáles son las necesidades que hay bajo, no se está viendo cuál es la realidad familiar. ¿Por qué? Porque todo lo convertimos en un tema jurídico, en algo que va a dar lugar a una sentencia. Hay muchos aspectos de la familia que no se van nunca a resolver con una sentencia. Entonces, ese tipo de temas solamente los vamos a poder tratar en mediación, y en mediación sí que se lo vamos a recoger en el acta final, ese tipo de acuerdos de las partes que pueden no tener ese contenido jurídico. También cuando las partes solventan sus conflictos en mediación, ten en cuenta que a veces nos dicen, eso es lo mismo que un procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo.
Porque como no se han peleado en un contencioso, es lo mismo, ¿no? Porque en el mutuo acuerdo pasa lo mismo, no resolvemos la relación entre las partes, no resolvemos el conflicto. Nosotros siempre decimos que mediación, tanto si los mediadores somos de formación jurídica como psicólogos, ni asesoramos ni se hace terapia, o sea, no pretendemos que la familia vuelva a retornar, o sea, eso no es lo que se pretende, pero sí que se pretende que se pase, por ejemplo, de una relación que normalmente han tenido hasta entonces de cónyuges a progenitores. Y ese paso en un proceso judicial normalmente no lo hacen. Se cree que se fomenta todo lo contrario, ¿no? Esto es así. Quiero decir que parece como que lo que yo veo, lo que voy viendo es que parece que si vas por la vía de los abogados, vamos a divorciarnos y demás, es como que a ver quién ataca más. Sí. Y de esta manera es como vamos a tratar de entendernos, que hemos tenido una relación durante tanto tiempo, es una lástima. Claro. Terminar tirándonos los trastos a la cabeza, ¿no? Sería algo así, en lenguaje más de la calle. Que lo que buscas es lo que realmente las partes necesitan. O sea, en mediación se busca eso, la necesidad. ¿Qué necesidades tienen que ser cubiertas? Mientras que cuando estamos hablando de un proceso judicial, sabes que nosotros hablamos más de términos como la pensión, la custodia. Pero no es porque los abogados sean malos, que tampoco quiero decir eso, no tiene nada, sino como que el papel que les otorgamos desde fuera a los que no entendemos cómo funciona esto. Pero no tiene absolutamente nada que ver. Mira, nosotros siempre, cuando hablamos con abogados, siempre les decimos que nosotros somos complementarios. O sea, no son dos posiciones que sea o vas a un abogado o vas a un mediador. Lo interesante, salvo que sean aquellos asuntos que las partes se comunican perfectamente, ten en cuenta que la mediación es cuando las partes tienen un problema de comunicación. Cuando hay un conflicto, claro. Es lo que hemos empezado por ahí, ¿no? Si las partes no tienen ningún problema de comunicación, pues van a su abogado, resuelven el problema en el abogado, se presentan en el juzgado y ya está. Pero cuando hay un problema de comunicación, sí que serían los dos profesionales paralelos. Porque el abogado va a asesorar, un mediador nunca podemos asesorar. Claro, y yo te iba a preguntar justamente eso, ¿en qué momento de la disputa de conflictos se puede acudir? En cualquier momento. Y realmente es cuando surge, ¿no? Realmente, cuando surge sería lo ideal, antes de que vayan más. Sería lo ideal, pero no queremos cerrar la puerta a que la gente se quede en que ya han empezado por mediación, ya tengo letrado, ya no hace falta o no puedo ir a mediación. La mediación puede intervenir en cualquier parte del conflicto, en cualquier parte del proceso jurídico, porque cuanto antes se llegue a un acuerdo, muchísimo mejor. Incluso, una vez que está la sentencia, si no se ha acudido a mediación, es bueno acudir a la mediación, porque no siempre satisface la sentencia a la gente, no siempre se resuelven los intereses. Y para evitar las ejecuciones, para evitar las ejecuciones que suponen los incumplimientos impuestos en una sentencia, se pueden resolver perfectamente en mediación, que muchas veces no se cumplen por falta de comunicación. Claro, entonces la pregunta que nos han hecho es: ¿se puede consultar con un abogado o psicólogo durante la mediación? Perfectamente. Evidentemente, no, es que, ojo, mira el que dice, no se puede, se debe, ¿no? Se debe, porque realmente los mediadores no asesoramos, no juzgamos, no reñimos, no, simplemente facilitamos la comunicación, facilitamos que la gente entienda cuáles son realmente los intereses, por qué toman esas decisiones y a dónde les llevan. Y entonces, cualquier duda que haya legal o de cualquier otro tipo, deben de consultarlo. El propio mediador dirige a la parte a que acuda a su propio abogado, aunque no lo tenga. Le orienta a tomar que le asesore, porque el mantenimiento del equilibrio y la imparcialidad del mediador consiste en eso, en que las partes en todo momento cuenten con toda la información que necesitan. Y en temas de custodia compartida, que está muy a la orden del día últimamente, ¿qué aporta la mediación? ¿Qué aportaría? Que aquí es tan delicado cuando hay niños por medio. Bueno, no sé si queréis. Sí. No, precisamente, bueno, la custodia compartida actualmente está bastante respaldada, desde luego en nuestra comunidad, por la ley de custodia compartida de la Comunidad Valenciana, pero no así en toda España. No obstante, María Dolores os puede tratar mejor porque ha conocido ayer la sentencia del Tribunal Supremo al respecto y os puede decir... Mira, te voy a decir una cosa, como quedan 3 minutitos de programa, vamos a aprovechar, si te parece, para que los telespectadores entiendan cómo es un proceso, que para contestar a la pregunta a lo mejor lo hagas exponiendo cómo sería esa sesión de mediación, o una de ellas, por ejemplo. ¿Qué te parece? Hombre, es complicado aquí sin las partes. Ten en cuenta que nosotros en una sesión de custodia... Primero, que nosotros no hablaríamos nunca de custodia compartida. Eso es lo primero que hacemos siempre. Pero está bien que lo sepan. Sí. Nosotros siempre intentamos que no nos salga, como decimos nosotros, nuestro componente jurídico.
Siempre lo que hacemos, por ejemplo, es preguntarle a las partes cuando estamos buscando cuáles son las necesidades que tienen cada uno, porque hay veces que la gente, tú le preguntas en una sesión de mediación qué es lo que ha pedido y hay veces que no saben ni siquiera exactamente qué es lo que han pedido en la demanda. ¿Por qué? Porque en el momento que dejan el tema en sus abogados, todo se convierte en un lenguaje jurídico. Se quedan sin información. Esa es la cuestión. Claro, ten en cuenta que lo que nosotros decimos en mediación es que en mediación lo que hacemos es devolverle la pelota a las partes. Yo te devuelvo el poder. Tú tienes que ver cuál es tu necesidad, cuáles son las soluciones a las que tienes que llegar. Entonces nosotros muchas veces... Y la responsabilidad sobre su propio conflicto, de vuelta a las partes. Claro, entonces nosotros ahí siempre, cuando estamos hablando de un tema y se nos plantea por una parte, yo quiero la custodia compartida. Entonces nosotros empezamos siempre, por lo que hemos hablado al principio, con preguntas abiertas, del tipo, por ejemplo, de qué entiendes por custodia compartida, porque muchas veces la gente no sabe exactamente qué es la custodia compartida. O sea, yo te digo que nosotros informar nunca informaríamos, pero sí empezamos a hacerles preguntas para que ellos también sean conscientes de su realidad, porque muchas veces a lo mejor aquel que te ha pedido que en una demanda una custodia compartida resulta que trabaja de 8 a 7 de la tarde, no tiene ningún familiar y la economía no le va a permitir a lo mejor tampoco... Claro, entonces nosotros hacemos ahí también de agente de la realidad, les enfrentamos a las partes con cuál es su vida, o sea, no es el proceso estandarizado judicial de ahora toca custodia compartida, todos custodia compartida, o ahora es esto, esta es la solución. No, ¿cuál es tu solución? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu relación con tus hijos? ¿Cuál es el sistema que te rodea? Entonces, ahí es donde nosotros vamos trabajando cuáles son las necesidades de cada una de las partes, las necesidades de los hijos, para que al final las partes se den cuenta de que si efectivamente eso es su solución, a eso es a lo que quieren llegar, y luego cuando van proponiendo soluciones, trabajamos las soluciones para ver cuáles pueden ser las ventajas y los inconvenientes de cada solución. De nada nos sirve a nosotros, cuando nosotros vendemos la mediación, como que las partes luego lo van a cumplir porque es su acuerdo, que no enfrentarles con que ese acuerdo sea ejecutable, porque si resulta que están diciendo que sí, que custodia compartida de tal a tal, y por su trabajo eso va a ser inviable, el acuerdo no va a ser... Va a ser un problema. Claro. Nos hemos quedado sin tiempo ya. Yo agradeceros infinitamente que estéis aquí. Nos han quedado a hablar sobre los conflictos que se dan en otras áreas como las empresas, en las comunidades que se dan tantos, las comunidades de vecinos, la sanidad y hoy en día todavía más. A mí me ha encantado varias cositas que habéis dicho y me quiero despedir con ellas, que la mediación es un medio para que ambas partes ganen y que los mediadores son agentes de la realidad, ¿no? Eso me ha gustado mucho. Pues sí, esa es la realidad. Gracias de nuevo y gracias a ustedes por estar al otro lado. Nos vemos la semana que viene aquí en Terapia.